Los partidos Arena y FMLN han entrado en una fuerte controversia interna alrededor de la conformación de las nuevas estructuras partidarias tras el fracaso electoral del 3 de febrero pasado. ¿Tienen alguna posibilidad o de qué depende que ambos institutos políticos se sobrepongan a esa crisis antes de las elecciones para diputados y alcaldes de 2021? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. Gracias por acompañarnos a esta hora en este miércoles. Vamos a conversar sobre la configuración del gabinete de la administración Bukele, de la coyuntura interna dentro de los partidos Arena y FMLN, y esto obviamente frente a la elección para diputados y alcaldes de 2021. Por eso decíamos en la pregunta si tienen tiempo o no, o de qué depende sobre todo que ambos partidos se sobrepongan a su situación interna. Pues bien, para esta noche, debo decirlo y aclararlo, teníamos confirmado a Roberto Dawison, alcalde de la ciudad de Santa Tecla, integrante del Partido Arena, para conversar sobre desarrollo municipal y desde luego de la situación interna del Partido Arena. Hace algunos minutos nos han confirmado que se encuentra quebrantado de salud, por lo tanto pues obviamente aceptamos las disculpas y reconocemos que tiene una situación. Hemos tratado de reprogramar para la próxima semana entonces esta entrevista con Roberto Dawison. Pues bien, entonces hemos invitado a un amigo de casa, un amigo de 8 en punto, está con nosotros para hacer este análisis que les planteamos, Óscar Godoy. Él es politólogo y catedrático universitario. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, William. Un saludo a la audiencia. Bueno, excelente. Óscar, vamos a comenzar entonces un poco sobre el tema que tiene que ver con composición preliminar del gabinete de Nayib Bukele, porque lo que hemos conocido hasta ahora no son los nombres de 3 mujeres que estarán en 3 ministerios: Ministerio de Cultura, Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Desarrollo local. Incluso se está hablando ya hoy, lo confirmó el presidente electo, de un un ministerio de vivienda, y esto en tanto el Ministerio de Obras Públicas, que es como un gran paraguas, ¿no?, sobre otros viceministerios. Ahí está el viceministerio de vivienda, entonces se sacará prácticamente de ahí. Entenderíamos que se le va a dar un poco más de coherencia a toda la parte que tiene que ver con la visión del desarrollo de una vivienda en nuestro país. Entonces se ha confirmado ya que también viene ese otro ministerio, un nuevo ministerio, y que también será una mujer la que estará conduciendo esa institución. Esto el presidente electo lo estaría dando a conocer el día de mañana. Pues bueno, en términos generales, Óscar, ¿cómo se puede ver esto? Quizás vamos a entrar después a los detalles, ¿no? Porque tienen estos ministerios, por lo menos 3 de estos ministerios tienen un alto sentido social. Sí, lo que estamos viendo hasta el momento son anuncios de funcionarios y en algunos casos de cambios en instituciones. Habría que ver al final cómo queda conceptualmente el gobierno, porque en la medida en que el presidente electo va anunciando funcionarios, va anunciando cambios en las instituciones, uno puede intuir que hay un énfasis en atender el tema de lo social como una prioridad del próximo gobierno. Sin embargo, falta todavía. Recordemos que lo social está atravesado, digamos, por el tema de la seguridad, que es el que define en alguna medida cómo funcionan el resto de las agendas del país. Sin embargo, llama la atención. Ya hemos discutido, por ejemplo, en esta y otras entrevistas, la satisfacción que tenemos respecto a la canciller recién nombrada o recién mencionada como que estará a cargo de ese ministerio. Sí. Y veíamos de la posibilidad o la oportunidad de que por primera vez en El Salvador se pueda constituir una política de relaciones exteriores que sea un tanto más coherente con las necesidades de desarrollo del país, sí, al margen de lo que siempre ha sido que la política de relaciones exteriores ha estado marcada por un enfoque más ideológico o más afín a los intereses de grupos políticos particulares. En esta ocasión, y partiendo de algunas entrevistas que ha dado ya la funcionaria nombrada, es de que puede haberse una articulación entre la política de relaciones exteriores y las necesidades concretas del país en términos de los problemas fundamentales que tenemos. En cultura, por ejemplo,
yo tengo mis expectativas, ¿verdad? Porque cultura es un ministerio complejo. Sí, sí, sí. A veces hay una falla conceptual de qué se entiende por cultura, y eso casi siempre ha sido la clave de que ha hecho que el ministerio no funcione o que la política no funcione cuando la ha habido. En el recién mencionado Ministerio de Desarrollo Local se ha creado una gran expectativa porque parece novedoso en el sentido de que todos sabemos de que la institucionalidad encargada del desarrollo local es un fracaso. El gobierno municipal en el país es una institución que ya no sirve para promover el desarrollo. Es una instancia que come recursos, que absorbe recursos para pagar planillas y el gasto corriente de la institución, pero que no sirve para transferir poder a la comunidad, no sirve para ejercer poder territorial, no sirve para promover obra estratégica, aparte de un par de adoquinados, no sirve para más, ¿verdad? Y cuando se decide, perdón Óscar, ahí hace un paréntesis, y cuando se decide incrementar el fondo FODES entonces a los municipios, ¿cómo cae esto? Porque el presidente de la República electo también en su plan Cuscatlán justamente consideraba el tema de incremento de fondos para las alcaldías, pero esta vez ha cuestionado el hecho de que si hay un origen o no de los fondos para esto. Es que yo tengo una opinión particular, ¿verdad? De hecho, yo hace varios años hice un estudio para una agencia internacional, precisamente evaluando la pertinencia del gobierno municipal como institución viable para generar desarrollo, y la conclusión es que ya no sirve para eso. Así como está el gobierno municipal en el país, no puede promover desarrollo. Debería reestructurarse. Debería reinventarse, ¿verdad? E introducir técnica y tecnología, nuevos enfoques de análisis de problemas y nuevos enfoques de soluciones para poder darle sentido a la gestión local, a la administración más vinculada con la gente. Por eso es que cuando se habla de un Ministerio de Desarrollo Local, a mí me llama la atención, porque es una posibilidad de articular desde ahí una gran política pública de Estado que permita reinventar el gobierno municipal y ponerlo en función de la gente y no en función de los grupos políticos, que permita transferir recursos. Porque así como está, es una máquina que absorbe. El FODES, ¿verdad?, termina utilizándose para gasto corriente, diluyéndose, pero las comunidades de manera concreta, en los cantones, en los caseríos y en la zona urbana y periurbana, no reciben ningún beneficio de estas instituciones. ¿Tiene sentido entonces, perdón Óscar, tiene sentido entonces cuando el presidente de la República dice, bueno, entonces vamos a reconvertir el FISDL ahora sí en un ministerio? Y en el otro extremo toma también el caso de vivienda, ¿no? Porque uno cuando ve el tema de vivienda, o sea, hay algo que no hace lógica, ¿no? Ver a un viceministerio de vivienda dentro de obras públicas, ver un tema de Fonavipo, Fondo Social para la Vivienda, ya lo hemos dicho también, que tiene una naturaleza distinta, ¿no? Pero también que de repente se puede ver como esfuerzos dispersos. Sí, tiene sentido, ¿verdad? Porque permite romper con la redundancia y con la duplicación de esfuerzos sobre un mismo objetivo, y que precisamente en esa redundancia y duplicación es que todo el mundo no quiere asumir de manera directa la responsabilidad de las transformaciones que deben hacerse, en este caso de vivienda y el desarrollo local. Pero yo particularmente estoy esperando el final de esta película, ¿verdad? Sí. Al 30 de mayo o 31 de mayo, uno esperaría que todos los anuncios estén hechos, uno puede ver entonces cómo queda integrado el gabinete y comenzar a esperar cuál es la visión, ¿verdad? Sí. Porque uno puede hacer cambios de ministerio, poner personas clave en los ministerios, pero también se necesita conocer cuál es la dimensión conceptual a nivel político del próximo gobierno, porque tiene que haber una visión rectora que sirve como la guía o la que define las directivas de política pública para que todo eso que estamos viendo funcione. Sí, y ya vamos a ver más adelante justamente ya en la globalidad qué es lo que se espera, sobre todo en áreas tan estratégicas y sensibles como es el tema de seguridad pública, ¿no? Creo que es importante conocer su opinión. Pero Óscar, en esta parte que tiene que ver con el desarrollo local, Ministerio de Desarrollo Local, digamos, ¿hasta qué punto, digamos, no puede haber o no una especie de tentación a querer utilizar? Porque le va a dar un trabajo territorial muy importante al Ejecutivo, ¿no? Al presidente de la República, ¿por qué no decirlo? Y le permitirá ese contacto directo con la gente. Entonces, ¿hasta qué punto ese hecho puede, y el hecho de que estamos ante una elección para diputados y alcaldes en 2021, puede haber esa tentación de utilizar esos instrumentos institucionales? No digo que eso pueda ser ilegal,
legal, sino de que le permitan entonces pensar más en la elección de 2021. Sí, por eso digo que habría que esperar cuál es la dimensión conceptual que tiene el presidente de esto, porque un Ministerio de Desarrollo Local puede servir para varias cosas. Puede servir precisamente para promover desarrollo local. Puede servir para construir una nueva política de gestión territorial. Recordemos que el poder territorial a nivel local es imprescindible porque es donde más directamente se conecta con la gente. Sí. Ahí están los problemas del agua, los problemas de la seguridad del municipio, ahí están los problemas de la salud, del desarrollo, del bienestar social de los pobladores. Si es una visión que busque un enfoque más concreto de promover desarrollo y que toma en cuenta al gobierno municipal como una institución actora y gestora, pero también reguladora, respetando el Código Municipal y lo que la Constitución de la República establece sobre el gobierno municipal, yo creo que es una idea interesante y que abre a un espectro de oportunidades que bien vale la pena aprovechar. Pero también podría plantear un foco de conflicto cuando se habla de la autonomía del municipio, ¿verdad? La autonomía del gobierno municipal. Si no transgrede eso, creo que es una buena idea. Habría que ver, ¿verdad?, si en la propuesta de este nuevo ministerio se habla, por ejemplo, de desburocratizar los procesos de transferencias de recursos al municipio, de hacer una promoción de la autogestión comunitaria que permita que los gobiernos municipales trasladen recursos financieros, recursos políticos, recursos técnicos y tecnológicos a la gente para que haga su autogestión. Si de eso se trata, es una iniciativa novedosa, ¿verdad? Sí, y quizás hay que decirlo que obviamente esperaríamos quizás entonces el 1 de junio conocer el texto del decreto ejecutivo, ¿no? Correcto. Porque por ahí sabremos cuál es el alcance que tendrá este ministerio, hasta dónde llegará, porque siempre se pregunta uno, bueno, este ministerio entrará en un momento determinado en cierta competencia con las alcaldías o con otras instituciones. Sí. Pero bueno, lo platicamos un poco más adelante, Oscar, porque debo hacer una pausa comercial. Vamos a una pausa, regresamos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. Nuestro invitado, Oscar Godoy, politólogo, está con nosotros en nuestros estudios. Oscar, viendo resultados, por ejemplo, de la más reciente encuesta de UDOP, de la UCA, que es la que se ha hecho inmediatamente después, obviamente la más inmediata al resultado del 3 de febrero, muestra que 7 de cada 10 salvadoreños tienen expectativas muy altas sobre la administración Bukele, ¿no? Que estará tomando posesión en menos de un mes. Y quiero extrapolar aquí en el análisis un poco sobre cómo se ve esto en términos de expectativas, porque estábamos viendo, Oscar, por ejemplo, Mitofsky, Roy Campos de Mitofsky, le está dando seguimiento a un tracking prácticamente diario que hace sobre la gestión de la administración de Andrés Manuel López Obrador allá en México, y por eso digo, estamos extrapolando, ¿no? Pero el caso es que Andrés Manuel López Obrador a abril tenía 64.6% en el rating de seguimiento de aprobación, digamos, en la gente. Pero a estas alturas, a este día, justamente a el día 8 de mayo, tiene 60.1%, es decir, está bajando, tiene más de 4 puntos que ha disminuido. Y esto, pues, decía Roy Campos en el caso mexicano, insisto en eso, decía, no hay luna, prácticamente se acabó la luna de miel con Andrés Manuel López Obrador, más no el amor de la población. Lo decía como de esa forma de dibujarlo de esa manera. Pero vuelvo al punto entonces en lo doméstico, hasta qué grado, digamos, se puede generar ese nivel de expectativa, pero también no es necesariamente un cheque en blanco, parece. Sí, esa cifra de la encuesta que mencionas tiene coherencia si uno la vincula con los resultados electorales, donde el 50 y un poco más % del electorado optó por el presidente electo, pero un porcentaje alto también se distribuyó entre Arena, el FMLN y un grupo fuerte que se abstuvo, ¿verdad? Es normal que la expectativa esté alta, ¿verdad? Y es una gran responsabilidad para el presidente electo, porque mucha gente cree que a partir del 1 de junio las cosas van a cambiar, ¿verdad? Y eso no es cierto por un montón de cosas. Las condiciones políticas del país y las condiciones financieras siguen siendo un bloqueo fuerte a nivel inmediato para producir respuesta rápida.
El reto es mantener la expectativa alta y comenzar, mediante actos de gobierno concretos, generarle beneficios a la gente. Y ahí es donde abandonamos la dimensión electoral y nos pasamos a la dimensión propiamente política. Si la gente a diciembre no está percibiendo beneficios directos, puede comenzar a disminuirse el apoyo hacia este nuevo grupo político. Pero si el presidente tiene la habilidad de articular rápido respuestas concretas para la población, puede tener un margen de ventaja que le permita pasar esa fase del enamoramiento y prolongarla, ¿verdad? Pero hay algunas cosas que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, presupuesto para lo que resta del año es mínimo. Aparte de presupuesto mínimo, la institucionalidad que se tiene es una institucionalidad burocrática y altamente cara, que no permite transferir de manera objetiva beneficios a la gente. Luego viene el drama político de presentar presupuesto ahí por octubre de este año y no sabemos qué respuesta se puede tener en el debate parlamentario respecto al presupuesto, pero en todo caso estaríamos hablando de que 3-4 meses del 2020 podrían estarse todavía en la etapa de planificación. Sí. Ahí es donde nosotros vamos a ver las habilidades del presidente electo y su equipo de gobierno. Por otro lado, en la medida en que se van dando los anuncios de quienes van conformando el gabinete, uno sigue pensando, por ejemplo, la pregunta de todo el mundo es ¿quién va a ser el ministro o ministra de Seguridad Pública y Justicia? Sí. ¿Quién va a ser ministro o ministra de Salud? ¿Y quién va a ser ministro o ministra de Educación? ¿Y quiénes van a tener a cargo la política de generación de trabajo? Entendido el trabajo como empleo, también como oportunidad de inserción al mercado o al espectro productivo por parte de la población. Esos son como los ministerios claves que pueden definir hacia dónde se va a orientar la política social del gobierno. Falta también conocer, como lo decía al principio de esta entrevista, lo conceptual del gobierno, porque un gobierno no solo es nombrar funcionarios y hacer un cambio en una u otra institución, sino que definir una posición del más alto nivel político de parte del presidente de la República que diga el formato de sociedad que estoy pensando es este, el formato de soluciones a los problemas sociales es este. Esa dimensión conceptual todavía no la conocemos, por lo tanto seguimos especulando. Pero vaya, eventualmente, Óscar, es claro, ¿no?, que el presidente electo está sacando ganancias, por decirlo de esos términos, del hecho de que está presentando, ya prácticamente serían 4 mujeres ministras las que está presentando, ¿no? Entonces, ahí, quieras o no, un vínculo fuerte o se está potenciando el tema de la mujer dentro de su gabinete. Claro, no conocemos el completo ya el gabinete, cómo quedará esa proporción en términos porcentuales, si habrá más mujeres o más hombres. Pero evidentemente de alguna manera ya le está permitiendo eso de generar un nivel importante de empatía, ¿no? Sí. Pero claro, falta la definición sobre ministerios claves, Ministerio de Justicia y Seguridad. Usted lo asomaba hace algunos segundos atrás. Entonces, que son como lo más sensible que la población reciente en este momento, que tiene que ver con la situación de la vida de las personas. Sí, y por eso insisto, más me preocupa lo conceptual, ¿verdad? Porque incluso yo puedo poner los mejores cuadros a cargo de los ministerios y plantear cambios que uno puede percibir que son buenos. Pero cuando yo me refiero a lo conceptual es cuál va a ser la gran política pública en seguridad, ¿verdad? Si va a ser novedosa, si va a ser una propuesta que trascienda lo que hemos visto durante 6 gobiernos consecutivos, más que todo cuando ya uno puede afirmar que las políticas de seguridad en El Salvador fracasaron desde el 90 para acá, desde el 92 para acá, y que realmente para ver una transformación en ese campo uno tendría no solo que tener instituciones redefinidas para enfrentar el problema y funcionarios capaces, sino que también cuál es la política
o la directriz que va a dar el presidente, porque ese es el vacío que tenemos. Más cuando las autoridades actuales en seguridad pública han dicho de que las últimas acciones de las pandillas tienen que ver justamente con fijar, marcar agenda al presidente entrante, ¿no? Correcto. Y aquí en este país que ya se ensayó de todo, mano dura, súper dura, la famosa tregua que fue lo último, que ahora están procesados ahí cerca de 18 Entonces uno se pregunta, ¿el presidente actual, electo, va a trascender lo que se entendía por respuestas a seguridad pública? ¿Va a plantear algo novedoso? Más que todo cuando sabemos que falló conceptualmente la seguridad en El Salvador, fallaron las estrategias, fallaron los planes. Entonces habría que dar algo nuevo, porque si se repiten las cosas que ya hemos visto durante más de 30 años, no podemos esperar soluciones inmediatas. ¿Y por qué hay una gran preocupación por quiénes van a dirigir el tema de seguridad? Porque el tema de seguridad en El Salvador es transversal a todo. La economía falla por la inseguridad. La educación falla por la inseguridad. El desarrollo normal de las empresas falla por la inseguridad. El bienestar de las familias falla por la inseguridad. Hay una sobrecarga en la demanda de salud vinculada a la seguridad. Claro. El tema psicosocial falla por la seguridad. Entonces, por eso es que hay una gran expectativa. Sí. Ahora, y que eventualmente, Oscar, a veces medio se ha dejado deslizar ahí es si ahora lo que se requiere en este contexto del tema de la seguridad y cómo enfrentar el asunto de las pandillas, este fenómeno, es si ya falló todo lo demás de lo que hemos hablado, incluyendo la tregua, ahora dicen, bueno, ¿no será que hay que entrar en una fase de diálogo? Entonces, pero claro, es el tema de cómo plantear el diálogo y bajo qué términos. Sí, pero es que entrar a la fase de diálogo, eso no es novedoso, Willy. Sí, eso es lo que ya vimos en todos los gobiernos pasados, ¿verdad? Diálogo de un modo o de otro, y el extremo del diálogo fue la negociación que terminó en la tregua, ¿verdad? Yo creo que, y esto no les gusta a quienes han sido funcionarios, ¿verdad?, en materia de seguridad en los últimos gobiernos de este país, no comprendieron el problema, por lo tanto no comprendieron las soluciones que había que dar. Se equivocaron conceptualmente, no entendieron que era seguridad pública y que era seguridad ciudadana, no entendieron que era seguridad nacional, no entendieron que era seguridad humana. Como no entendieron, se equivocaron en todo lo demás. Y lo más trágico es que se equivocaron también en el concepto de prevención. Todo lo que han hecho supuestamente en prevención no es más que disuasión desde las teorías de la seguridad. La prevención que requiere un país como el nuestro es de otro tipo, tiene otros propósitos, otros objetivos, otras metodologías y otros tipos de expertos. Si nosotros seguimos viendo que se reproduce lo mismo, vamos a estar de aquí a 5 años diciendo que fracasó la política de seguridad de nuevo. Bueno, excelente, nos quedamos en ese punto, vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos hablemos ahora sí de la situación interna en los partidos principales, en este caso particular el Partido Arena y el FMLN. Regresamos. En lo que resta de la entrevista vamos a tratar de analizar entonces lo que está ocurriendo al interior de los partidos Arena y FMLN, que obviamente tienen naturalezas distintas de cómo tratar sus situaciones al interior, ¿no? En el caso del FMLN, menos mediático, menos exposición pública, lo que se sugiere, Óscar, que no evita de que haya mucha efervescencia al interior del FMLN, lo veremos un poco adelante también. En el caso del Partido Arena obviamente es como más visible, más público, y uno se pregunta qué está pasando en el Partido Arena con todo este proceso de cómo asimilar el resultado del 3 de febrero. ¿Por qué? Se dice, bueno, ¿será que están en una fase de cuidados intensivos en este momento? ¿O es una crisis terminal? ¿Cómo se sobreponen para 2021, siendo que estamos prácticamente a las puertas? Ha habido ya acusaciones bastante fuertes. Ayer hubo declaraciones del sector empresarial. Tom Hawk hablaba de una situación irregular, de un préstamo que se hizo por la cúpula del partido por unos $3 millones que los tramitaron en noviembre del 2018. Él decía que el 7 de marzo pasado se dieron cuenta de que habían usado esa certificación, una certificación falsa, que decía que en la Comisión Política les habíamos dado el permiso. El tema lo llevó a manera de aviso a la Fiscalía General de la República. Así las cosas en el Partido Arena. Entonces, en las condiciones actuales, ¿cómo se ve el Partido Arena, Óscar, que ya es bastante público y mediático esto, ¿no? Porque vimos también a Ernesto Mason y a Milagro Navas como cara visible del sector municipal allí en la sede del Partido Arena en una conferencia de prensa en horas de la tarde de este día?
Bueno, quizá vamos a comenzar diciendo que en Arena hay como tres fuerzas, ¿verdad?, que definen la crisis. Me refiero a grupos de personas. Un primer agrupamiento son quienes son por este momento diputados y alcaldes, que se puede decir que tienen la cuota del poder formal que generó Arena en las elecciones anteriores. Este mismo agrupamiento es el que también tiene el control del partido, más que todo de COENA, pero afuera también hay fuerzas emergentes, ¿verdad?, que piden recambio, sí, que piden oportunidad y que piden espacio. Y también en el grupo de financistas o grupos empresariales también hay sectores que quieren que se dé una renovación dentro del partido y otros que tienen el control del partido. Ahí está definida la lucha por la hegemonía. Pero esa lucha no es nueva, William, sino que comienza quizá cuando Arena hace sus elecciones internas para elegir COENA, donde hubo mucha denuncia de cosas que no fueron adecuadas en cuanto a manejo de padrón, en todo eso. Esa inconformidad se arrastró cuando fue el periodo de candidaturas, elecciones internas para alcaldes y diputados, donde hubo sectores que no estaban muy contentos también por el proceso, y ya en plena campaña tampoco contentos por cómo el partido, sí, privilegió candidatos y marginó a otros, y cómo el aparato territorial sirvió para hacer guerra a algunos candidatos, más que todo a diputados, y a marginar a otros. Eso fue encendiendo esa pugna y llegó a su extremo cuando se va a la campaña para elegir candidato a la presidencia en las elecciones internas, donde de nuevo salen, sí, las denuncias de control inapropiado del padrón y de marginaciones, todas esas cosas que todos supimos. Sí. Toda esa carga de la subjetividad y la inconformidad llegó a su punto cuando se pierden las elecciones presidenciales, una derrota catastrófica, ¿verdad?, donde en cualquier parte del mundo quienes dirigen los partidos lo que hacen es que de manera decorosa dicen: fracasamos como estrategas de campaña, nos hacemos a un lado, renunciamos. Como eso es lo que se espera en términos normales, y en el caso concreto de Arena en esta elección no ocurrió, comenzó a surgir por un lado y por otro fuerzas que pedían la renuncia de su presidente o de 2 o 3 personas más. Ahora sí dijeron que iban a renunciar, ¿no? Sí, pero la cosa es que están ahí todavía, claro, y esa inconformidad sigue. Yo personalmente he monitoreado 3, 4 grupos empresariales, y de los 3, 4, uno es el que apoya y los otros quieren cambio. Y hablaba con un dirigente del sector empresarial la semana pasada y me dice: no, mira, si hablamos con Mauricio Interiamo y le dijimos: mira, retírate de manera decorosa, hay cosas feas que no queremos denunciarlas, y como que el presidente COENA se comprometió pero no lo hizo, cosas que yo no sé, ¿verdad?, solo me las han contado. Y como la pugna ha sido bien fuerte, se llegó a tensar de una manera crítica, como lo hemos visto. Entonces recurrieron algunos sectores a la exposición ya pública de los, sí, señalamientos o las denuncias. Por ejemplo, yo de estos señalamientos me enteré desde hace un buen rato, ¿verdad? Y repito lo que algunos empresarios me contaron, de que se habían dado cuenta que un préstamo para pagar cuentas del partido se amparó en una supuesta acta de comisión política que daba el aval, ¿verdad? Y sí, que cuando yo he hablado con miembros de comisión política y ellos dicen: no, nosotros nunca dimos ese aval, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué hay una certificación, verdad? No sabemos. Y entonces ahí comienza todo y ya se habla de que en el protocolo de quién, incluso un día de esto se hablaba de que se iba a ir a la oficina de lo profesional de la Corte Suprema de Justicia, no sé cómo se llama, a presentar un caso de una protocolización inapropiada de una certificación, todas esas cosas, ¿verdad? Sí, que yo no, sí, sé ni me constan, pero las he escuchado de primera mano. Representan la crisis en su punto más álgido.
que no es más que una lucha concreta por la hegemonía, ¿verdad? Arena, esta es una segunda crisis que pasa después del 2009, cuando pierde el poder. Esta es la segunda, ¿verdad?, donde realmente está sintiendo la sacudida de los cambios históricos, pero tienen una oportunidad, ¿verdad?, porque todos sabemos desde el punto de vista de los procesos históricos que las crisis no necesariamente significan derrota. Las crisis pueden estar planteando la oportunidad del cambio, las crisis pueden ser los indicadores de que algo se está transformando, las crisis pueden evidenciar de que ya se está cerca de una solución. Aunque esta vez, digamos, estamos hablando del partido Arena, que ha perdido en 3 oportunidades la posibilidad de ganar la presidencia de la República, ¿no? Sí, pero precisamente porque Arena, y yo esto lo conversé hace mucho tiempo con quien era presidente en ese tiempo, de que si Arena no comprendía la dimensión de los tiempos y la psicología del electorado a partir del 2000 en adelante, Arena iba a seguir perdiendo elecciones, ¿verdad? Hay cosas que los partidos tienen que hacer, pero que resultan incómodas, ¿verdad? Por ejemplo, hay una decrepitud de la que hay que deshacerse, ¿verdad? Porque simbolizan las mañas, las malas prácticas, simbolizan la falta de apertura, la falta de modernización. Una especie de lastre para los partidos. Sí, y son los que a última hora controlan el partido, pero no le permiten despegar y avanzar. Esas son las cosas difíciles de quienes dirigen partidos. Yo entiendo que los dirigentes de los partidos pasan momentos muy difíciles con esto, es verdad. Yo creo que si quienes determinan en Arena, quienes tienen influencia en Arena, que creo yo que pueden ser fuerzas arriba de Coena, si comprenden la dimensión de los tiempos, pueden ocupar su capacidad de incidencia para asegurar la transformación del partido en un sentido positivo, ¿verdad? Si no la comprenden, van a seguir con la inercia que los va a llevar en el 2021 a otra derrota electoral. Óscar, para cerrar este segmento, y entonces en el comparativo de derecha e izquierda, si lo queremos ver así, FMLN Arena, no estamos viendo en el caso de Arena, en el caso de la derecha, mucho más dispersión de la que puede tener el FMLN, a pesar de que el FMLN obviamente sufrió una contundente derrota, ¿no? En términos, los dos partidos derrotados, pero uno más que otro. Sí, pero en el caso del FMLN, cuando uno lo ha monitoreado desde el 2004, desde 1994, el FMLN es un partido más resiliente, es un partido con mucha más capacidad de absorber crisis y transformarla. De hecho, hemos visto que después de esta derrota electoral, que fue terrible para el FMLN el 3 de febrero, están haciendo las cosas que deben hacer, peleándose internamente, pero están en el camino de un proceso de elección de nuevas autoridades, y también se están haciendo cargo ya en su agenda de trabajo político de los puntos de reivindicación social, y creo que van a tener más capacidad de hacer oposición que Arena. Perfecto, nos quedamos en ese punto, lo retomamos después de la última pausa comercial. Regresamos. Ok. Dedicamos este segmento entonces a analizar un poco lo que está ocurriendo al interior del FMLN. Óscar, claro, menos decíamos de alguna forma más silencioso, menos mediático, menos expuesto ante la opinión pública, los procesos internos en el FMLN tras esa derrota del 3 de febrero. ¿Qué es lo que viene en el FMLN? Porque ahora se está hablando también, algunas declaraciones que retomaba el diario El Mundo de José Luis Merino, donde hablaban de que, tampoco están dispuestos a jubilarse, ¿no? Y además de eso, el retomar con más fuerza, con más vigor, aquellos conceptos que tienen que ver con un partido revolucionario de izquierda, parecería que entonces es asumir una posición mucho más radical ahora sí desde la oposición, que algunos dicen el FMLN ha hecho mejor su papel en la oposición que gobernando. Pero bueno, entonces, ¿cómo se ve el FMLN en ese contexto para lo que viene? Bueno, repito lo que decía hace un momento, el FMLN es más resiliente, tiene más capacidad para absorber crisis y administrarla. Precisamente porque es un partido altamente orgánico, altamente disciplinado, y que nadie duda que cuáles son las contradicciones de fondo a nivel ideológico, pero que ambas partes del FMLN, los que en algún momento se llamaban los ortodoxos y en otro momento otros se llamaban los renovadores, coincidieron en el poder, y en el poder se volvieron conservadores todos. Acumularon factores de capital que les permite tener una vida diferente,
pertenecer a otro estamento de la sociedad, ¿verdad? Estamento de clase media alta y alta en algunos casos, y que pueden dedicarse en lo que viene de manera muy cómoda a hacer política sin ansiedad. Cuando digo sin ansiedad es porque ya no es una política para reivindicar ventajas personales, porque ya las tienen, ¿verdad? Sí. Sino que para poder ejercer veto político, que creo que a eso le van a apostar, revinculándose al movimiento social. El FMLN tiene mucha capacidad para eso. De hecho, es el único partido capaz de ir a la calle a administrar y aprovechar las contradicciones que puede haber, por ejemplo, con las fuerzas sociales. Y usted, perdón, Óscar, ¿lo ve al FMLN en esa condición a pesar del resultado del 3 de febrero? Sí, yo creo que de aquí a 6 o 8 meses el FMLN va a estar activando el movimiento social, va a estar activando sindicatos y administrando una agenda que quizás no va a ser ideológica, sino que va a ser una agenda por la reivindicación directa. Por ejemplo, los temas que el FMLN puede estar tomando de aquí a 6 meses. El pago del escalafón al gremio de salud. Las reivindicaciones de beneficios laborales al magisterio. Por ejemplo, en el CNR hay un ahorro para pagar las reivindicaciones de los trabajadores, pero que nunca se cumplió. La demanda de los veteranos y los excombatientes. El FMLN tiene dónde trabajar. Tal vez no va a hablar en clave ideológica, pero puede tener capacidad de organizar y poner en contra del sistema ese tipo de fuerza. Eso suponiendo que se descuiden esos temas. Pero si el presidente electo tiene la capacidad de organizar respuestas rápidas, también puede neutralizar. Sí. Ahora bien, el contexto internacional, obviamente, de correlación de la izquierda en América Latina es desfavorable para el FMLN, ¿no? Lo que está pasando en Nicaragua, lo que puede ocurrir a futuro en Venezuela. Está claro lo que ha ocurrido ya en Sudamérica, donde perdieron importantes bastiones, por no mencionar Brasil, por ejemplo. Pero bueno, en concreto, el FMLN no tiene esa misma correlación a nivel internacional, pero estando en la oposición, tampoco requiere de grandes recursos o respaldos, pero es sensible también la disminución en términos de respaldos internacionales. Por eso va a depender de cómo articulan la estrategia, porque si el FMLN articula una estrategia de promover agenda social, pero desvinculada del léxico ideológico, puede resultarle potable, digamos. Claro, si el FMLN va a hablar de una lucha contra el capitalismo y el socialismo, eso sí no le va a funcionar porque lo vincula a la crisis internacional de las izquierdas. Pero el FMLN puede ponerse atrás del movimiento social a empujar agenda, algo que le puede rendir ventaja porque saben cómo hacerlo. Pero como repito, va a depender del presidente electo y de las respuestas que pueda dar, ¿verdad? Porque si el nuevo gobierno es capaz de mantener la cohesión social, la cohesión de las fuerzas trabajadoras, la cohesión de la población y responderle a la gente desde salud, desde seguridad, desde educación y desde trabajo, al FMLN le va a resultar un poco difícil. Sí, para concluir, ¿hay tiempo en términos calendarios, digo, hay como tiempo para que puedan sortear todas estas dificultades internas, tanto Arena como FMLN, y salir adelante? Yo creo que sí, ¿verdad? Y estoy viendo que el FMLN lo está haciendo muy rápido. Y la actual crisis de Arena creo que le va a ayudar a acelerar su proceso interno. En todo caso, y yo lo decía hace un buen rato en otra entrevista, hay un escenario de 3 fuerzas políticas que no deben menospreciarse porque tienen capacidad todavía de reacción. En primer lugar, por la experiencia que tienen. En segundo lugar, por el arraigo que tienen a nivel territorial. Pero también porque tienen la oportunidad de hacer cosas que no hicieron y que el pueblo se las cuestionó. Sí. Si toman conciencia de eso, pueden abrirse a una modalidad de un tripartidismo que está garantizado por la misma ingeniería de las leyes electorales, ¿verdad? Que por muy malo que sea Arena y por muy malo que sea el Frente, el sistema electoral les permite tener cuotas significativas de alcaldes y diputados, ¿verdad?
Bueno, vamos a seguir conversando más adelante, Óscar, en torno a esto, sin duda alguna que falta mucho, ¿no? Y decíamos en el caso del gabinete que está perfilando el presidente electo Nayib Bukele, que obviamente lo tendremos el cuadro completo, suponemos un poquitito antes del 1 de junio, para tener ya ese escenario y sobre todo las partes sensibles que tienen que ver con materia de seguridad y economía, ¿no? Correcto. Y cómo avanzan los partidos políticos. Correcto, tenemos la expectativa, ¿verdad? Yo creo que el presidente electo está apostándole a lo social. Eso es una novedad, está apostándole a hacer transformaciones institucionales y está apostándole a poner al frente a gente capaz, gente idónea, y esa puede ser una buena fórmula. Sí. Bueno, excelente. Gracias, Óscar, por compartir esta noche con nosotros. Un saludo. Muy gentil. Bueno, nos vamos a ver mañana en 8 en punto. Nuestro invitado es el padre José María Tojeira, el director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Estaremos haciendo una reflexión sobre, obviamente, la perspectiva de derechos humanos, pero también de los temas más importantes de la coyuntura de nuestro país. Gracias por su fiel sintonía. Buenas noches.